Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Vamos a hacer una sesión más del libro Los misterios del yoga. Es un grupo de estudio que nos reunimos todos los martes aquí en Amigos de la India y llevamos ya 11 sesiones. Hicimos 4 en el mes de julio, 4 más en el mes de 5 más en el mes de septiembre. Y lo que llevamos, 4 más en el mes de septiembre, y lo que llevamos de año, pues 3, esta será la tercera. Total es la sesión número 11. Como las 8 primeras están todas en abierto, en internet, no hay ningún problema para seguir el hilo. Seguimos exactamente la cronología del libro y prácticamente solamente se añade la presentación y los comentarios de este estudiante y de los asistentes. Por lo tanto, es bastante sencillo. Hoy es martes 22 de enero 2019 y estamos en Amigos de la India. Vamos, como esto hemos hablado ya varias veces de lo que significan los cuadros, lo vamos a dejar así. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia devica, que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las formas. Nosotros tenemos la potestad de, como conciencias solares en evolución, en el arco ascendente, trabajar con formas, con elementales, con ángeles, que son involutivos en el sentido de que se dedican a trabajar con la sustancia. Estamos en esa etapa y, por lo tanto, mientras dispongamos de un cuerpo físico, emocional y mental concreto para manifestar la potencialidad de nuestra conciencia, de nuestra alma, nos veremos obligados a vivir en esta aparente contradicción. En el mundo material, caduco, negativo, oscuro, siendo conciencias que en su lugar de origen son básicamente pura luz. Pero eso es algo que debemos aceptar desde el principio. Los rayos, yo siempre os insisto en el ocultista, el mago y el mago, primero, tercero y séptimo, precisamente porque representa a Capricornio y representa la capacidad que tenemos todos los seres humanos de la Tierra encarnados en el camino de evolución a la casa del Padre, de manifestar las cualidades del arquetipo. Y el arquetipo es la voluntad al bien. Por lo tanto, tengamos la disciplina y el valor de esforzarnos cada día, para ir tirando. Y no es tan complicado. Si nos lo planteamos un poquito, yo creo que integraremos perfectamente lo que son las 7 energías de la creación. Solamente hay una energía, repito, es el primer aspecto divino. Lo que sucede que en este sistema solar actual está todo bajo la presencia del segundo rayo. El logo solar trabaja el aspecto conciencia y, por lo tanto, todo está supeditado a esa energía, incluso esta primera, porque básicamente tiene esta energía. Lo que sucede que en este sistema solar, que sabéis que dura eones y eones y eones de revoluciones solares, él intenta manifestar ese estado de conciencia como nosotros, desde el momento mismo en que nos individualizamos, estamos construyendo el camino que nos conducirá a la casa del Padre. Acordaos de la voluntad que condiciona el aspecto vida, la voluntad que atrae el cumplimiento de las correctas relaciones humanas y la voluntad que finalmente conquista a la muerte. Es decir, es el propósito divino que encarnación tras encarnación va trabajando la materia hasta que la materia se hace completamente innecesaria. Eso será la cuarta iniciación, el aratado, la famosa crucifixión. Pero todavía eso está lejano y sí lo que podemos hacer cada día es ir muriendo lentamente. ¿Cómo podemos ir muriendo lentamente? Pues ni más ni menos alejándonos y apartándonos de todo lo caduco, los pensamientos caducos, los deseos caducos, las actitudes erróneas. Todo eso es muerte. Si nos alejamos, empezamos a resucitar. Estamos bajo la impronta de Acuario, ¿no? Nota clave, esotérica, profunda, renovación. Renovarse o morir, ¿verdad? Si no nos renovamos en el día a día, siguiendo el propósito de la mónada, de la chispa divina del logos, no estamos haciendo el verdadero trabajo de redención de la sustancia. Porque acordaos que en Capricornio trabajamos la nota de la redención. Es decir, transmutamos, transformamos, transfiguramos y revelamos el misterio de la sustancia. ¿Verdad que sí? Pues entonces, en este signo, en Acuario, trabajemos ese propósito. Renovémonos continuamente, reinventémonos. Es una manera de interpretar el misterio del ave fénix que correspondería al arquetipo del guerrero de la luz, manifestándose en el trabajo número 8, Escorpio. ¿Verdad que sí? ¿Lo vemos bien así? ¿Sí?
Continúo. No os preocupéis que otra semana hablaremos más de otros temas de la que están dentro de estas diapositivas. Voluntad de iniciar, voluntad de unificar, voluntad de evolucionar, voluntad de armonizar o relacionar, voluntad de actuar, voluntad de causar y voluntad de expresar. Bien, y os podéis preguntar, ¿y por qué cada semana estamos repitiendo estas ideas? ¿Por qué estamos repitiendo el mismo texto cada semana en el preámbulo de la clase? Porque estamos hablando de los yogas, los diferentes caminos presentados por la jerarquía para acercarnos a la casa del Padre, pero básicamente manifestando esa conciencia que acercarse a la casa del Padre implica. Hay dos maneras de acercarse a la casa del Padre: el método científico, que sería el Raja Yoga, o el método devocional, que sería el Bhakti Yoga. Hay más métodos, pero van en la misma línea. El Bhakti Yoga parte de la creencia, de la devoción. Utiliza las energías del sexto rayo para seguir un camino que muchos miles y miles de millones de almas han seguido. Es un camino relativamente fácil, o diríamos muy sencillo. Para la mayoría de la humanidad representa la línea de menor resistencia. Para la gran mayoría. Hay otro que es el de Hatha Yoga, que hoy en día pues tiene un revival increíble con el tema del deporte y el culto al cuerpo, ¿no? Hay seres humanos que solamente conocen su conciencia tal como es su cuerpo físico, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Por lo tanto, la gente que no lo sepa es muy libre de hacer lo que le plazca. Pero la gente que lo sabe no puede abocar su conciencia únicamente a trabajar el cuerpo físico. Debe trabajar algo más. Ojalá todo ese interés que tenemos en tener un cuerpo físico perfecto, sin michelines, sin arrugas, lo tuviéramos para mantener un vehículo mental, emocional o causal plenamente irradiado. ¿Verdad que sí? Una capacidad enorme de manifestar el arquetipo. Eso no es así hoy en día. Hoy en día nos encontramos que nos quedamos con el estereotipo de hacer ejercicio físico, no dándonos cuenta que lo que va a movilizar realmente a nuestro vehículo etérico no va a ser el ejercicio físico, va a ser la conciencia que trabaja dentro de ese vehículo físico. Por lo tanto, o nos vamos a lo más elevado del ser humano o realmente no vamos a avanzar por mucho gimnasio que visitemos. ¿Me explico? ¿Habéis conocido a alguien que se dedica a hacer musculación en esas máquinas? A lo mejor os dicen que así se quitan el estrés, ¿verdad? ¿Sí? 2 horas de pedaleo o de piscina, me quito el estrés por agotamiento. ¿Qué pasaba cuando en el Bhakti Yoga, siglos A, éramos practicantes devotos, por ejemplo, del catolicismo, y estábamos con un rosario y venga la novena, y venga la novena? Es que me tranquiliza, no, te agota, psíquicamente te agota, por eso repetíamos. Pero ¿qué sucede cuando somos mentales? Pues que concentrándonos en lo más elevado nos entra un frescor en el cuerpo increíble. ¿Por qué? Porque es un contacto mental. ¿Veis qué diferencia de trabajo? Pero para trabajar a nivel de mente el plexo debe estar cerrado. Para trabajar el plexo correctamente yo no puedo estar moviéndome continuamente, porque el moverme físicamente representa la fase de Hatha Yoga. El plexo alterado representa el Bhakti Yoga. La mente que no acaba de encarrilarse representa las primeras etapas del Raja Yoga. ¿Veis la razón de ser de estos 7 rayos? De cumplir el propósito divino a través de cada uno de los vehículos del alma. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Continuamos? Lo mismo digo. El séptimo, lo que puede ser llamado el principio del orden. ¿Sabéis por qué el principio del orden? Porque es la manifestación del propósito divino en el plano físico. Hasta ahora, ¿qué hemos visto en el mundo? Hemos visto cosas muy complejas. Hay momentos de la historia, por la referencia que tenemos de los últimos siglos, de que ha habido momentos de esplendor en el arte, en la arquitectura, en la música, en la literatura. Sin embargo, quiero decir una cosa muy importante. No hay constancia en ningún periodo de la historia, por lo menos de los que se tiene conocimiento, que la población haya tenido el mismo nivel de libertades que tenemos ahora. Por mucho que se nos quiera decir que en la antigua China los seres humanos eran felices, porque si habéis visto, conocéis algo de la historia, era mentira. Era un territorio feudal y había unas luchas intestinas entre ellos, hasta que aparece una figura muy grande, el emperador Qin, que dio origen al nombre, y lo reunifica todo. ¿Y sabéis lo que hizo? Una actitud propia del quinto rayo. Hizo una muralla, ¿no? Me meto dentro y que os den, ¿verdad? China ha sido grande gracias a eso. Si hubiese estado abierta, no. Ahora ellos se están expandiendo por el mundo.
Veremos qué sucederá. Napoleón dijo que el mundo templaría cuando China despertara. Pues sí, tenía razón. Como gran discípulo, tenía razón. Es cierto. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Y esta libertad que hablas tú es debido a la mente, no? ¿Esta libertad que ahora tenemos? Debido al uso del vehículo mental, claro. Es que aquellos que en el pasado podían pensar eran los reyes del mambo. De hecho, en un principio la humanidad era dirigida por auténticos sátrapas, por auténticas bestias, con apariencia humana. Después, en determinadas organizaciones era el que parecía más devocional, pero al final se acabó imponiendo el intelecto. El intelecto, si no hay una cabeza bien formada, que no exprese el arquetipo leonino de la voluntad, es decir, de la afirmación de la conciencia a través de una forma caduca que es la personalidad, no se consigue ningún objetivo en la Tierra. Y eso hace millones y millones de años que se descubrió. Y a partir de ahí, todos, aquel que destaca en algo en cualquier parte del mundo, el primer rayo lo tiene. Esto yo os invito, Ya sé que aquí ha venido gente a veces que eso de la voluntad al bien le pone, no sé qué, quiere ser todo devocional, nos amamos mucho, todo eso es irrisorio. Es decir, es ilusorio. ¿Por qué es ilusorio también, aparte de irrisorio? Porque no está basado en hechos reales. Por mucho que tú digas que amas a la humanidad, como no lo manifiestes en una actividad inteligente donde se prevalezca la armonía y el mayor bien para el mayor número, estamos cristalizándonos. No olvidemos lo de siempre. Uno no es lo que dice, lo que hace, lo que expresa, pero no tengamos el filtro miope de nuestra propia creencia, que es lo que hay habitualmente. ¿Por qué el partido de fútbol de este equipo de fútbol de esta ciudad nos gusta más que el que está en la otra parte de la península, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Tiene alguna racionalidad eso? Ninguna. ¿Qué explicación le daríais a toda la gente que ha nacido en este territorio que sigamos, por ejemplo, el cristianismo? Ahora ya no es obligatorio, pero en un momento que lo fue, el catolicismo en concreto. ¿Qué explicación tiene? Que éramos almas impelidas a desarrollar la conciencia crística. Ojalá se hubiera hecho eso. En la práctica no. Había un karma que cumplir y se ha cumplido. Encarnamos en un territorio que tiene una tendencia natural a las creencias, a los idealismos, a los escapismos, pero no a manifestar la responsabilidad del día a día. ¿Sí? Bien, continuamos. Dice, empleando como siempre la clave de la analogía, de la misma manera que nuestro logos solar, representación física de un logos cósmico, se manifiesta a través de 7 estados cada vez más sublimados de conciencia y que cada uno de tales estados constituyen los planos característicos de la evolución universal. ¿Sí? ¿Lo vemos bien así o no? ¿No? ¿Sí? ¿Qué creéis que dice esto? Clave de la analogía. Se manifiesta el logos a través de 7 estados de conciencia. Cada uno de tales estados constituye los planos característicos de la evolución universal. Aquí nos referimos al sistema solar. Semana pasada insistí en que para nosotros, en esoterismo, en teosofía, el universo es el sistema solar, un logo solar, una estrella, acompañada de sus planetas. Eso es lo único que se nos ha enseñado. Dice, desde el plano físico más denso hasta el plano ádico, el plano donde está Shambhala, en donde los éteres se han convertido en el fuego creador del espíritu, así la entidad humana, a través de su cuerpo físico, ha de expresar o revelar los 7 estados de conciencia. Esas son las energías que hemos tocado antes de los 7 rayos. Por lo tanto, si nos interesa mucho saber qué rayo tenemos, empecémonos por preguntar hasta dónde somos capaces de manifestar el alma. Una manera muy sencilla de saber qué rayo nos domina es si a través del servicio hemos tenido la capacidad de observarnos. Servicio es aquello que hacemos habitualmente expresando el alma. ¿Cómo? Pues desde fregar los platos, trabajar, ser responsables o conducir un autobús o llevar un taxi o ser un cirujano. Si cualquier trabajo se hace y se actúa como alma, a la larga, mejor dicho, a la corta, se acabarán irradiando las energías de la luz, del amor y de la voluntad al bien, lo que hemos visto antes en esquema. Es decir, se cumplirá con el propósito. Eso es los 7 rayos. Luego están los detalles y eso lo podéis ver la forma en que lo hacéis, que hablará del rayo de la personalidad a la larga y sobre todo el trasfondo, la razón de ser de eso,
que hablará del rayo del alma, pero para eso hay que tener la capacidad de ¿qué? De observarse y dejar las creencias en otro sitio. ¿Me explico? ¿Tampoco os habéis hecho la pregunta esta? Después de tantos años. Bueno, perfecto. Dice, desde el nivel más denso, en donde el cáliz es tangible y objetivo, hasta el plano monádico, en donde todo es luz y fuego y en donde la naturaleza humana se halla plenamente deificada y redimida. Nosotros pasamos del cuerpo físico, instintivo, que tiene sus apetencias animálicas. No olvidemos que si la conciencia está enfocada en el cuerpo físico, ¿qué diferencia tenemos con el reino animal? ¿Por qué lo digo? No estoy criticando la gente que va a hacer deporte, ¿eh? Critico que solamente se haga deporte y no se tenga unos minutos de reflexión y de recogimiento interno. Hay gente que no puede estar en silencio y eso indica que la voz de la conciencia no ha hablado, que no ha habido un verdadero contacto con la mente superior. Si ha habido un contacto con la mente superior, todo lo que signifique ruido, alteraciones o cualquier dificultad a la hora de captar ese silencio, vamos, no nos gustará para nada, para nada. Ahora, si no se ha producido, cuando se produce una reunión entre gente que tiene el plexo abierto, por razones naturales, se produce un momento de silencio, se encuentra mal. ¿Sabéis por qué? Porque se encuentra descolocalizada, se encuentra desnuda, no sabe qué hacer. Y hay que explicarles que el silencio es la puerta, el camino de acceso a la conciencia superior al alma. Hay otro que lo quiere hacer desde el plano físico. Si no se tiene la conciencia abocada al silencio profundo, no se puede conseguir. Se consigue otra cosa, pero no es el verdadero contacto con el alma. ¿Lo vemos así? ¿Sí? ¿Muy bien? Se ha de vivir la experiencia. La experiencia es muy importante que cada uno la tenga y sobre todo que se observe diariamente lo que hace. Se haga una recapitulación antes de ir a dormir, puede durar 5 minutos y así a vista de pájaro uno va viendo en orden contrario como ha sucedido, regresivo, va viendo lo que ha hecho. Y nos podemos ver como el alma que está juzgando su forma de actuar, que en el fondo es yo manifestándome en el plano físico. Los deseos que hemos tenido, donde hemos de callar, donde hemos hablado, donde no hemos hablado, que es peor. Hemos hecho cosas que sí, que si no. Si tenemos este sentido crítico con nosotros mismos, los éteres poco a poco se irán despejando. ¿Y qué nos descubrirán? Pues a nuestra propia conciencia dentro de una forma, pero nos quitará los problemas emocionales que todo eso acarrea cuando se descubre. ¿Lo vemos? Llegaremos a descubrir este cáliz y no nos daremos cuenta que el cáliz, esta referencia del alma, no importa ya. Importa que la mónada, el puro fuego, ¿verdad? La mente abstracta, el plano búdico, ¿sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Dejamos, pues, al inteligente observador y profundo investigador esotérico la tarea de resolver, según la clave de la analogía, el misterio latente en el Hatha Yoga. Pensad que el Hatha Yoga es la gran creación humana en tanto y en cuanto nos ha dado un cuerpo físico. No hay evolución posible, más mejor dicho, un cuerpo etérico. No hay evolución posible si no tenemos un cuerpo físico, densificado o etérico. En este caso a nosotros nos corresponden los dos. Prácticamente el cuerpo físico no tiene razón de ser, es decir, no tiene vida propia. Es básicamente el etérico. De ahí el trabajo que han hecho los ángeles y el logos de sustanciar algo para que una conciencia tan incipiente como la nuestra pueda interactuar en este plano que nos parece maravilloso, pero desde la perspectiva esotérica es lo más denso habido y por ahí. ¿Lo vamos viendo? ¿Sí? Estamos en la piedra, en lo más denso. Por lo tanto, la parte del reino mineral debe ser transmutada. Nosotros tenemos el esqueleto, el cabello y las uñas del reino mineral, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Y del reino vegetal todo lo demás, todo es agua, los tejidos son agua, ¿no? Básicamente, sí, porque cuando se incinera, ¿qué queda? Nada, prácticamente nada. Bien, pues esa prueba de fuego, ¿qué indica? Que el ser que vivía se ha liberado ¿de qué? De una atadura, y que lo que queda es el resto donde trabaja el Hatha Yoga, los huesos. ¿Lo vemos un poquito? Así que, al final, ¿qué hemos hecho? El fuego de la mente, por analogía, ha provocado la muerte física, ¿no? Y cuando llevamos al cadáver al crematorio, ¿qué estamos aplicando? Lo mismo principio, fuego. ¿Para qué? Para que se manifieste plenamente.
y se disuelvan todas las miasmas y los egregores generados en el tema del cadáver fuera. No tenemos ningún derecho a contaminar la vida de nadie con las emanaciones tóxicas de los cadáveres en un cementerio. Ojalá llegara el día que fuera obligatorio incinerarlo todo. Incluso entrar en los museos donde hay esqueletos, donde hay momias y quemarlas. Pero no por el hecho de decir, mira, soy un iluminado, no, para evitar la contaminación que hay. Incluso esto se tiene que aplicar al tema de la momificación, los taxidermistas famosos. Entonces, que cogían un pájaro, un gato, había gente que a su gato lo convirtió en una cosa allí en casa, ¿cómo se llama esto? Lo embalsamó. Todo eso es negativo. O esas colecciones si habéis estado en Oriente, sobre todo en Tailandia, tienen costumbre en las granjas de mariposas, te venden unas colecciones clavadas todas con una agujita. A ver, es un ser vivo. A mí francamente me parece que no. Unas fotos, unas láminas artísticas vendría muy bien. Pero esos animales disecados, eso, si eres un poco sensible, es un foco tóxico. O si no, como yo fui de pequeño en la casa de unos terratenientes muy famosos en Andalucía, ver un montón en una escalinata enorme de las cornamentas de los ciervos que habían cazado en las cacerías que hacían allí. Y francamente, bueno, eran incontables lo que había allí. Claro, cada cacería que iba un personaje famoso, pues conservaban una pieza, la llevaban, incluso de toros de Lidia. ¿Habéis visto alguna real de toro de Lidia? ¿Habéis entrado a alguna casa que a lo mejor es un cazador y tienen en el comedor puesto la cabeza de un jabalí? ¿Y es por qué hacen aquí esas exposiciones para ver el cuerpo humano? Lo vi en Australia y no me gustó un pelo. Lo vi, sí, ahora sí. Pues yo esto lo pude ver en Melbourne, al lado del río Yarra, que nos costó bastante la exposición, y a mí aquello me pareció un trabajo de magia negra como pocos. Lo han conseguido los tejidos plastificarlos. Eran cadáveres comprados de chinos, vendidos por las familias a este señor que hizo y ha convertido mediante una técnica que no sé en qué consiste, convertir todos los tejidos como si fueran prácticamente plástico. Pero hay una raíz de tejido humano. A ver, eso puede estar en una escuela de medicina, que me parece fantástico, que tú veas diseccionado el cadáver todo abierto en varios trozos. Un futuro médico, un futuro profesional de la medicina lo tiene que saber. Pero se puede hacer hoy en día con programas informáticos, además con hologramas de una apariencia igual. Pero poner restos de un cadáver humano en exposición, esto es como las momias. Personalmente no debería hacerse eso. Pero eso llama mucho la atención. Y si nos llama la atención, por alguna razón será, ¿no? Porque tenemos un plexo muy abierto. ¿Continúo? Cuerpo para que el espíritu pueda manifestar un día a través del mismo el excelso tesoro de sabiduría que constituye el aliento permanente y místico de nuestro sistema solar. Resumimos mucho la explicación de este párrafo. Gracias al cuerpo físico hemos podido responder al Padre, ¿no? ¿Lo veis factible así? ¿Por qué Él se construyó con un cuerpo físico, el sistema solar? ¿Por qué el Logos necesitó un cuerpo solar, un cuerpo físico? ¿Por qué? Para manifestarse. Entonces el Hatha Yoga es una bendición del cielo, ¿no? ¿Sí o no? El cuerpo físico te lleva hasta aquí. Cuando te empiezas a interesar por la naturaleza, lo que te rodea, el reino vegetal, ¿qué nace? El emocional, el anhelo de manifestar algo más, la belleza, la bondad, la armonía. ¿Qué sucede? Que con el cuerpo físico, ¿qué sucede? ¿Cómo lo vas a manifestar? Que te falta algo más. ¿Cómo manifestaríamos la belleza, la bondad y la armonía si careciéramos de vehículo emocional? ¿Cómo? Hemos dicho que la bondad es lo del vehículo emocional. Pues no sé cómo se podría expresar, porque si no hubiera sido por el átomo astral permanente, el camino de retorno a la casa del Padre no se puede realizar. Claro, no tendríamos empatía con las cosas, no sabríamos. No seríamos unos animales mucho más retrógrado de lo que hemos conocido, mucho más, porque incluso los grandes dinosaurios algo tenían de esto, captaban algo, había un reino vegetal exuberante en aquel momento. Nosotros somos de la misma época. Acordaos que en las primeras lecciones hablaba de que eran contemporáneos, que tenían que huir de los grandes animales, porque los grandes animales se los comían.
de una conferencia aquí dijo que una de las razones por las cuales comemos carne es porque estos grandes animales se comieron los humanos, y por la ley de ciclos ahora los humanos se comen los animales. ¿Os imagináis al lado de un dinosaurio, de un animal raro, corriendo? Teniendo en cuenta que conciencia de grupo no teníamos, la desarrollamos luchando contra ellos. Fijaos que sabio es el logos, ¿eh? No te enseña nada, te deja ahí, anda, espabilate. ¿Verdad que el medio ambiente enseña? ¿Y a quién le enseña? Al que está atento. El que no está atento no se entera de nada. Es como hoy. ¿Qué sucede hoy en día? Hay gente que está en su mundo, por las redes sociales, internet, antes era la televisión, las lecturas. En el mundo de la espiritualidad hay mucha gente rata de biblioteca, está en su mundo. ¿Se entera de lo que pasa en la vida, en la calle? No, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Si no nos enteramos de lo que pasa en el mundo, ¿qué conciencia estamos desarrollando? ¿Qué pintamos aquí? A ver, lo que estamos trabajando a nivel emocional es lo peor del vehículo emocional. Este domingo, que viene de una conferencia allí en el Montseny, en Breda, pues mira por dónde uno de esos canales de ese grupo tan famoso, pues había una relativa, como era la noche del plenilunio y la luna roja, pues una película de un hombre lobo, el caso Valdemar, bueno, de ese actor español, el Paul Naschy, ¿os acordáis de aquello? Bueno, una película gore, etcétera, etcétera, etcétera. Esta noche, que es una noche sagrada, porque era noche de plenilunio, fijaos lo que nos ponen para que la gente tenga miedo con el tema del eclipse y la luna de sangre. De sangre nada, es la refracción de la luz del sol, nada más, no es otra cosa, no hay sangre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un eclipse, sí es verdad que hay que estar muy atentos porque se está introduciendo algo. Pero es necesario que se introduzca algo para que reaccionemos. Pero no prestarle a eso, lo importante es prestar atención a la luna llena. Lo otro es anecdótico. Si nosotros nos mirásemos bien, todos tenemos alguna pátina que hay que limpiar más. Un cristal que no está del todo pulido. Pues ya está, pues es lo mismo. Trabajemos el vehículo físico, pero como expresión del alma, ¿eh? Es muy diferente trabajar para mí, porque yo mi cuerpo físico no, como objeto representativo de lo que soy como alma en este plano. Por lo tanto, si el cuerpo físico manifiesta belleza, fortaleza y adaptabilidad, ¿qué quiere decir? Que el alma es hermosa, ¿verdad? Si el emocional manifiesta bondad, ¿qué quiere decir que es el alma? Que tiene amor. Y si el intelectual, el cuerpo mental, manifiesta la verdad, lo que ve, ¿qué quiere decir? Que el alma manifiesta el propósito. ¿Lo vemos? Para eso el Logos hizo el subsistema solar, para eso nos trajeron el Hatha Yoga. Hatha Yoga no es que sea negativo, no lo es, pero para aquellos que estamos trabajando el Raja Yoga, esas prácticas quedan en un segundo plano, muy segundo plano. No nos tenemos que quedar enfocados trabajando el cuerpo físico, porque se supone que el cuerpo físico ya lo tenemos, ¿o no? Y a veces creo que hay gente que no se ha dado cuenta que ya tiene un cuerpo físico, porque he visto gente en verano a las 5 de la mañana, 4:30, corriendo por la calle donde vivo, y en verano hasta las tantas de la noche. Pienso, pero vamos a ver, me parece muy bien. Correr por la ciudad no es muy recomendable por la cantidad de gases tóxicos que hay. Pero bueno, no hay otra cosa. ¿No sería más fácil que hiciéramos una meditación? ¿O tienen miedo? Ojo, porque una meditación nos puede poner en contra de nuestras propias cuerdas, ¿eh? Es decir, nos puede enfrentar con un problema gravísimo, que al final acabemos descubriendo que no nos queremos nada. Mientras que si nos machacamos a nivel físico, nos olvidamos de quiénes somos y exactamente qué estamos haciendo. ¿Continúo? Capítulo 4, Bhakti Yoga. Hemos dejado el yoga físico y vamos al yoga devocional. Antes de continuar leyendo lo que dice Vicente, es el yoga que probablemente hemos trabajado todos de una manera más clara en esta encarnación, ¿no? Porque yo me imagino que hemos pasado, no sé, la gente que habrá aquí que ha sido de la iglesia, católicos practicantes, o imagino que esto nos lo enseñaron de pequeñitos, ¿eh? Qué curioso, no nos enseñaron a pensar. ¿No os habéis parado a pensar, a analizar la cuestión? Porque en todos los países donde domina una religión, ya sea la hebrea, la musulmana, la cristiana con sus múltiples variantes, la hinduista y lo que me deje por ahí, que me dejó muchísimo seguramente, es curioso que se nos haya enseñado a creer que hay un ser que es bueno, que es todo amor, toda bondad, todos dicen lo mismo, ¿eh? Unos pues lo presentan de una manera, otros lo presentan de otra. Me quiere decir
que era fruto de la época en que se transmitieron a la humanidad. Como en aquella época había lo que había, ciertas cosas no se podían decir. Por lo tanto, no podemos juzgar a los seguidores del Islam porque en el Corán se promete un cielo de bellas huríes. No debemos de criticar eso. Claro, no se puede leer con la lectura de los ojos del siglo XXI. Hay que pensar en qué circunstancias un discípulo del Maestro Jesús recoge una subraza atlante que estaba un poco desperdigada y les presenta un atractivo camino de retorno a la casa del Padre. Ese es el trabajo que hizo. Luego todo lo demás es otra historia. Claro, ahí hay una presentación de una verdad que dices, caramba, parece un poquillo complejo. Si lo miramos bien, ¿qué diferencia hay entre ese paraíso y lo que había antes de la creación de Adán, de Eva? ¿Qué diferencia hay? Cuando Dios hace, lo hemos leído aquí, lo hemos hablado, cuando Dios hace a la mujer de una costilla de Adán, ¿qué están haciendo en realidad? ¿Qué le dan al ser humano? La mente. La parte intuitiva, la mujer siempre es la parte intuitiva. Si queremos tener una mente poderosa, no hemos de matar las emociones. El inteligente no es el que mata las emociones, es el que las conoce a la perfección. Acordaos lo que os dije, que los magos negros tienen una segunda iniciación, porque es la prueba fundamental. La jerarquía no quiere gente amargada, quiere gente que se conozca, que se ría de sus limitaciones, que las entienda por qué las tiene y sus conflictos emocionales y esté dispuesto a sacrificarse y superarlo. Que luego, pasada la prueba, a uno le atrae más la materia, ya te enterarás luego. ¿Me explico? ¿Y por qué creéis que ellos no trabajaron este aspecto? Porque eran una subraza hablante y la mente no la tenían. Luego eso se ha petrificado. ¿Cómo se ha petrificado? Que le prometen en el paraíso las bellas huríes. Cambiémoslo por la mente y se soluciona el problema. No quiere decir que trabajaran el sacro en los planos internos a destajo, porque no hay cuerpo para satisfacer eso. Que nos quede claro. Una vez abandonamos el plano físico, no hay agujeros, ¿Me explico? ¿Digo bien, Santi? En el plano interno, en el astral, no hay agujeros. ¿Entendemos lo que significa? Por lo tanto, ciertas funciones vitales no funcionan, no existen. Como no existen, entendamos que es aquí. ¿Entendemos por qué se promete eso a los hermanos que siguen esta tradición? Si lo seguimos al pie de la letra, evidentemente tiene una connotación. Si lo miramos esotéricamente es otra cosa, ¿no? Aquí queda mejor así, ¿verdad? Es que tenemos la obligación de presentar la verdad de tal manera que atraiga sin convencer y convenza sin atar, ¿no? ¿Y esto puede lograrlo quién? ¿O el qué? El lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón, las palabras del maestro de Vicente en un momento determinado de su evolución. ¿Por qué es interesante que lo veamos así? Porque entenderemos qué papel tiene el Bhakti Yoga. Cuando se habla de una religión mundial, sobre todo las tres del libro, incluso la oriental, los que siguen el hinduismo, y eso que es politeísmo puro y duro, grandísimo, pensemos una cosa: fue dado en un momento de la evolución que los humanos necesitaban tener una idea clara para desarrollar el vehículo emocional, Para eso se dio el Bhakti Yoga, para desarrollar el vehículo emocional, no para machacarnos, yo no sé, los rosarios que habré hecho y las novelas al Padre Damián, al Corazón de Jesús y no sé cuántas cosas más. No sé, seguramente que de vidas pasadas, tanto machacarme en las celdas estas y en las grutas y en las cuevas como eremita y buscador de no se sabe qué, seguramente que todo eso me condicionó. Y de muy pequeñito, pues parece que aquello era, la maravilla. Hay la anécdota que con 5 años me perdí una mañana o una tarde y cuando volví dije que había estado en una casa muy grande y había gente que estaba en las ventanas, hasta que mi tía empezó a decir que había estado en la iglesia. Eso es lo que me han contado. Yo no me acuerdo de la experiencia, tampoco es de extrañarme. Por tanto, entendamos que se nos da el Bhakti Yoga para construir el vehículo emocional, pero cuidado, en relación al grupo. ¿No lo vemos así? Así como el Hatha Yoga lo trabajo ¿para qué? Para desarrollar mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional no se puede desarrollar si no es en grupo. Esa es la razón de ser de las religiones organizadas. ¿Nos damos cuenta que el grupo es lo que debemos trabajar en la era de Acuario?
Le quitamos las creencias establecidas y ¿qué nos queda? La necesidad como humanos ¿de qué? De desarrollarnos en grupo. ¿Qué le pasa a un ser humano que no ha tenido desde pequeño un afecto, un contacto con los demás? Que se convierte en un lobo, ¿verdad? En un ser que es irracional, absurdo, antisocial, etcétera, etcétera. Es la falta de amor, es precisamente la falta de la energía emocional en una fase en que tú abres los ojos y te encuentras con algo que no entiendes. Y hasta que poco a poco tu conciencia se manifieste, debe predominar el afecto, la ternura, las cualidades propias del vehículo emocional. Porque es el segundo rayo. Es el segundo rayo por definición y el sexto. Si eso no lo trabajamos, ¿qué tendremos? Un monstruo. ¿Qué dicen las investigaciones de criminología o estos canales que hay por las noches contando los crímenes de no sé qué, la visita que lo mató? ¿Qué dice de esta gente? Pasaron unas infancias algunos, pues, madre de Dios bendito. A ver, si te pasa esto, te pasa lo otro, te pasa lo otro, te pasa lo otro, dices, claro, entiendo por qué cogió y mató a la mujer, quemó al otro, hizo aquello, hizo lo otro. Dale, falta de amor. Esto nos llevaría a trabajar por qué viene el cristianismo a la tierra. Porque el cristianismo, si se entendiera, alejándolo de las iglesias organizadas que dicen que ser cristianas, si lo entendiéramos, sería la sublimación de esta energía emocional, devocional, y la subida ¿a dónde? A lo más elevado posible, al corazón real, no al plexo solar ni el sacro, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Mucha gente habla del corazón, pero no es el verdadero corazón. Están viviendo debajo del plexo. Para llegar a ese corazón hay que llegar a la contraparte que tenemos en el centro coronario. Si eso se hace, uno descubre que la energía emocional nos ha abierto las puertas, junto con la energía manásica. No puede ser que utilicemos la energía emocional y neguemos la energía manásica, porque no estamos construyendo nada. ¿Veis la diferencia que hay entre un yoga y otro? El físico que hemos construido, un cuerpo, ¿no? Y lo que no queremos reconocer es que gracias al Bhakti Yoga y al Raja Yoga, el cuerpo físico humano tiene el aspecto que tiene. ¿Sois observadores habitualmente en vuestras vidas? ¿Os acordáis muy bien de cómo era la gente cuando nacisteis? Bueno, con 10, 12 años, ¿qué caras tenía la gente? ¿Os acordáis aquellas caras de aquellos seres que hoy en día se les llama discapacidad cognitiva? Había legiones. Yo en el servicio militar tuvimos en la misma brigada, en el mismo sollado donde estábamos nosotros, un chico que tenía mi misma edad, pero parecía 20 años más viejo, que estaba de pastor en una montaña por Murcia, y allí le estaban enseñando poco menos que a leer y a escribir, ¿eh? Buena persona, pero tú te lo mirabas, como alma bien, pero con una diferencia con respecto a nosotros tremenda. ¿Sabéis qué era? El contacto con los demás. El contacto con los demás. Eso de que la gente aislada del grupo y en el campo desarrolla la conciencia, eso es relativo. Si se hace preguntas, sí. Pero si no te haces preguntas, ¿sabéis cómo vamos trabajando el Raja Yoga? Haciéndonos preguntas. ¿Qué hace uno cuando quiere abrir un túnel? Empieza a picar la piedra, ¿verdad? Ahora son máquinas. Y va avanzando metro a metro, ¿verdad? Esos son pensamientos, esos son enigmas que los va resolviendo, va construyendo. Si tú no construyes nada, ¿cómo vas a tener una revelación? ¿Qué nos ha enseñado el Raja Yoga? A creer. Pero aquellos que, aparte de la creencia, manifestaron el arquetipo de la bondad en el plano físico y no la ira, que es lo que nos ha enseñado el sexto rayo, la ira, porque Marte, ya sabéis, que domina el plexo solar, y nos hace creer muchas veces que es Dios, que es el Sol, que es el alma, pero es mentira. Lo sabéis esto, ¿no? La potestad que tiene el planeta Marte. Claro, mientras no aparece algo de Mercurio por el medio, o el quinto rayo Venus, nos empieza a decir, oye, que por aquí no es, que es la otra puerta, ¿eh? Cuando uno se cree que tiene la razón, ¿qué le pasa a Aries, no? ¿Qué pasa? Aquí estoy yo, ¿no? Pero la primera reacción, si te conocéis algún ariano, la primera reacción dices, madre mía, pero no, que es la energía del planeta ortodoxo, nada más. Hay algunos, es el primer rayo y hay algunos, y cuidado, primer rayo con una carcasa de sexto, ¿eh? Por eso se confunden las energías y son pocos los que manifiestan el verdadero primer rayo, sí que tienen la resolución. Primer rayo no te la guarda para nada, no tiene segundas intenciones, el sexto tiene segundas y 50.000 más. Y 50.000 más, ¿verdad, Santi? Te va buscando hasta que te machaca. Tanto entendamos que el trabajo antes de leer todo lo que pone Vicente sobre el Bhakti Yoga, el trabajo de la jerarquía de Shambhala con respecto al Bhakti Yoga es una maravilla, porque todo esto nos ha preparado ¿para qué? Básicamente para el Agni Yoga. Si cogemos al Bhakti y cogemos al Agni
y los centrifugamos bien, una octava muy elevada, tenemos Agni Yoga. Sí, es esto. Por lo tanto, el cuerpo físico ya funciona. Aprendimos a respirar, ¿verdad? Aprendimos a comer, ¿verdad que sí? Aprendimos a caminar. ¿Qué nos queda? Volar, ¿no? Bueno, ya volaremos. Entonces, ¿por qué tanto interés en el cuerpo físico? Pregunta, la última pregunta y continuamos. Porque hay un revival, la era de Piscis se acaba, y hay un revival de volver al origen, y el origen es el físico. De ahí que hagamos edificios de 300 metros, 500 metros, o como en el desierto, 800 metros, que parece que se está hundiendo la zona. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Porque en este revival de Urano, de una nueva era, hay un retroceso hacia ¿qué? Hacia lo conocido. Hacemos unos transatlánticos de 500 metros, petroleros inmensos, aviones inmensos, y todo eso ¿por qué? Porque creemos que en el tamaño, jata, lo físico, está la razón de ser, y no es así. ¿Veis el problema que hemos tenido los humanos? Pero una cosa, el etérico también es cuerpo físico. Claro, es que estamos trabajando el etérico, no el físico, es el etérico lo que trabajamos. Lo que pasa es que como no lo vemos, hablamos de cuerpo físico. Por eso construimos cosas tan grandes, rascacielos que no tienen razón de ser, que generalmente dicen, que el psicoanálisis decía que, bueno, sabéis lo que significa un rascacielos grande, ¿no? Igual que un obelisco. Kundalini, en lenguaje esotérico, Kundalini, en lenguaje popular, otra cosa que estamos grabando y no merece la pena decirlo. Cuando esto aparece en la conciencia humana, quiere decir que hay una forma de entender lo que es la respuesta a la casa del Padre, al llamado divino. Es decir, sabéis que un ciprés es el árbol de la inmortalidad. ¿Por qué? Oficialmente no pierde las hojas, pero bueno, va cayendo algo. Y es un árbol que siempre señala hacia arriba. En realidad te habla del caduceo de Mercurio, ¿no? Señalando desde la raíz, la savia sube a la cima de la cabeza. Es el mito de la tercera iniciación. Era el árbol preferido de los romanos. Y dicen las malas lenguas, lo escuché una vez, que los cristianos, para burlarse de ellos, los pusieron en los cementerios. Porque no era costumbre ponerlos en un cementerio. No sé si esto tiene valor o no lo tiene. Sí que es un árbol que se ha comprobado además científicamente que si en las montañas se colocaran hileras de cipreses, los fuegos no los traspasan. Se han hecho muchos experimentos, incluso hay algún documental en la segunda cadena que habla que se han hecho otras partes del mundo o cambiar la vegetación por otra diferente, si es una especie de pino poner otra, y esos otros árboles frenan los incendios. Fijaos, alguna función tienen. ¿Os habéis abrazado alguna vez a un ciprés? ¿O lo tenéis así como un árbol raro? Además te enganchas, ¿eh? Te abrazas, te enganchas. Es un árbol raro, ¿verdad? Porque tiene una corteza que parece que sean pelos, o sea, se deshilacha todo, ¿no? Sí, pero por ejemplo en la Amputa le da mucho valor al ciprés. Y no solamente esto, sino que 3 cipreses significa bienvenido. Exactamente, sí. Que es un árbol que... Bueno, a ver, hay una tradición, en uno te daban agua, en 2 cipreses te daban comida, 3 te daban hospedaje, y luego había un cuarto ciprés, que ya os podéis imaginar lo que significaba en una carretera. Esas cachitas que hay por ahí con luces de colores en las carreteras, dicen las malas lenguas. Las malas lenguas. Dime. ¿Cómo analizarías tú esta época ahora con todos los que tenemos hijos jóvenes o familia, la época ahora con todos los que tenemos hijos jóvenes o familia, ver que están cada vez más aislados con sus maquinitas y en vez de en esta época que veníamos de la socialización, ¿no? de esta parte, ahora parece que se vuelvan otra vez a... Miedo. Y el miedo a cambiar, y además esto lo dice la gente que ya tiene cierta experiencia, que antes no teníamos nada de eso, pero éramos más sociables. Yo me he encontrado, por ejemplo, a lo mejor un día que el autobús no iba o el tren no iba, algún comentario y la gente se apartan enseguida, como si no quisieran hablar. Eso indica un grado de, no diré de necedad, pero un grado de falta de desarrollo del vehículo emocional. El vehículo emocional no os toca las palmas, ni están todo el día bailando, No. Es una alegría natural que se da, una capacidad de interactuar, una empatía. Si eso no existe, hay gente que está castrada emocionalmente y les han hablado de competitividad, los han frustrado. Pero voy a decir una cosa, a todos nos han frustrado los padres que nos tocaron vivir, que nos tocaron por escogerlos nosotros, pero si uno se ha hecho preguntas, os puedo asegurar, si uno medita, os puedo asegurar que ese andamiaje que hemos construido de hierros retorcidos,
que es nuestra propia existencia, se viene abajo. Uno va rompiendo la jaula continuamente hasta que al final se libera totalmente de ella. Como no han tenido capacidad de investigar dentro de ellos mismos, le echan la culpa a todo. Ya se sabe, a nivel además económico, estudios que hay en todo el mundo, que tardarán en España, ayer lo publicaron antes de ayer, 4 generaciones en alcanzar el nivel que tuvieron los padres, pero es que nunca no volverá a ese nivel de vida. Hay que decir una cosa con respecto a esta gente que tiene 25, 30, 40 años y está viviendo del subsidio público de los padres, de los abuelos. No contribuyó plenamente a la riqueza del país, de la sociedad. Y en lugar de agradecer lo que tenía, es decir, hablo genéricamente, no lo agradeció. Como no lo agradeció, karmáticamente lo debe perder. Funciona así siempre. Si uno no agradece lo que la vida le ha dado, en la siguiente encarnación se acabó la fiesta. Si uno, ¿por qué creéis que los que tienen tantas fortunas tienen fundaciones en todo el mundo? Que si para el cáncer 20 millones de euros, que si para esto. Porque esotéricamente, como almas viejas, ya saben lo que se espera. En esta vida, hoy puedes tenerlo todo y por arte de birli-birloque quedarte sin nada. Esto que hemos hablado tanto de los casinos de Las Vegas, ganabas todo, al día siguiente te invitaban a primera hora y salías que peor de que entraste. Porque te pusiste a pedir un crédito para continuar jugando al baccarat o al blackjack y no tenías dinero. Y has hipotecado tu casa, tu coche, tu familia y todo. ¿Lo entendemos? ¿Cómo funciona esto? Con el karma no hay que jugar, Hay que estar muy agradecido a todo lo que acontece. ¿Quién puede estar agradecido? Aquel que ha desarrollado un vehículo emocional correcto. ¿Qué quiere decir? Ver belleza en todas partes. No, es que como no creen en el mismo Dios que yo creo, es que no son buenas personas. Yo esto lo he escuchado muchas veces. Y un musulmán lo dice igual. El mismo miedo que tiene un cristiano respecto a un musulmán, tiene un musulmán respecto a un cristiano. Desconfianza. ¿Y eso cómo se resuelve? Oye, tócame, que soy de carne y hueso como tú. O es que nos pensamos que cuando cerremos los ojos allí hay una tría, católicos por aquí, cristianos o lo que sea por allí, musulmanes. Eso es mentira. O esto que nos dijeron en el país cátaro, ¿no? Del obispo aquel, matadlos a todos, Dios escogerá a los suyos. Pues estamos apañados. Pero eso es ni más ni menos la vivencia del sexto rayo, un mal bhakti yoga, Un bhakti yoga caduco, arcaico, rancio, que solamente sirve para reprimir. Y ya sabéis lo que ha sucedido. Bueno, si habéis visto la película El nombre de la rosa, habéis leído la historia, la novela de Umberto Eco, todo giraba en un supuesto tratado de la risa de Aristóteles, que ves a saber si ese tratado existió. Pero fíjate dónde lo sitúa: en Italia, la Edad Media, un monasterio con infecto. Vamos, la película es... A mí la verdad me puso los pelos de punta cuando vi. La novela es impecable. Un libro, un tocho grande. Y ahí me fascinó aquella novela, lo bien hecho que estaba. Y es un tema que te hace reflexionar cómo se utilizó el vehículo emocional, el Bhakti Yoga, ¿para qué? Para reprimir y apoyarse y sobre todo aprovecharse de la gente, de los campesinos, de la gente ignorante. No olvidemos que la mejor manera que han tenido las oligarquías a lo largo de la evolución humana es aprovecharse de aquellos seres que viven en conciencia de masa. ¿Habéis oído la Catedral del Mar un poco? ¿Habéis visto la serie? ¿Cómo empezaba la historia? La novela empieza terrible, con una violación, ¿verdad? La novela, vamos, espantoso, ¿no? Pues si alguna vez tenéis la oportunidad de ver algo, una visión de lo que fue la Edad Media para nosotros, horroroso, horrible. Vamos, la mugre es lo más divertido que había. La mugre. Continúo leyendo, vemos el texto, ¿sí? Dice, conocido también bajo la denominación de yoga de la devoción o camino místico, constituye el segundo de los grandes misterios del cristianismo, el del bautismo en el Jordán, siendo el elemento agua, símbolo de purificación, el que se halla estrechamente vinculado con el desarrollo de este tipo de yoga, el cual a su vez es la representación de un estado de sensibilidad en creciente evolución dentro de la conciencia de la humanidad. ¿Qué os dice esto? Si es que os dice algo, si no dice nada no pasa nada, Mismo en el Jordán, elemento agua. ¿No será que tal vez el Bhakti Yoga, hasta que no se tenga la segunda iniciación, no se va a poder agradecer completamente? Hasta que uno no haya recibido las aguas del bautismo y lo pueda expresar mediante un intelecto poderoso,
sin renunciar a la parte emocional, no podrá entender el trabajo del Bhakti Yoga. Lo mismo cabe decir respecto al Raja Yoga, y lo mismo cabe decir también respecto ni más ni menos que al Agni Yoga. Hasta que no esté la cuarta iniciación, hasta que no vas al nivel superior, no entiendes lo que ha habido. ¿Por qué cuesta tanto entender el papel fundamental del mundo emocional? A ver, cuando vino la transición, pues bueno, los que teníamos ideas políticas, éramos jóvenes, pues bueno, te apuntas a los partidos políticos y te apuntas a las clases, a los grupos de estudio que había, y la verdad pues lees a Marx, a Engels, a Lenin y a Bakunin y a Rosa Luxemburgo, a Pablo Iglesias y a muchísimos más, ¿no? Y claro, pues las clases del materialismo dialéctico, la filosofía de Marx, presenta todo bajo el prisma de la atracción que el ser humano tiene por el mundo material, por el mundo de la economía, y pone como motor de la evolución, pone a la economía. Claro, esto fue rebatido enseguida y con toda razón, a mi modo de ver, porque la humanidad no es exactamente, el mundo no se mueve exactamente al 100% por el tema del dinero. ¿Os acordáis de la película Cabaret? El money, el dinero hacía girar el mundo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es verdad que el dinero gira el mundo, pero es que el dinero es el deseo concretizado. No es el dinero, es el deseo. Por tanto, si este mundo emocional es así, hay que decir que él, en la interpretación que hace, muy materialista, es decir, ciencia positiva por excelencia, él razonaba que el ser humano se movilizaba por los intereses económicos que al final condicionaban a los políticos. Hasta que hubo otros que les dijo, mire, se equivoca. Se toman decisiones en la vida que no responden a la fría y clara luz en la cabeza de la mente concreta, sino que cualquier detallito así emocional cambia. Hace años, en una conferencia que fui al lado de donde está la Generalitat, de la asociación, bueno, la ONG Intermón, hablaban del tema de Guatemala, creo que era El Salvador. Y salió un señor hablando y nos dijo lo siguiente, que en su país, en América, se daban muchos golpes de Estado dependiendo de la noche que había pasado el militar de turno con su mujer o con su amante. Dicho así, suena como una tontería, porque sabéis que en el Imperio Romano pasó cosas así, y en España en el siglo XIX también pasaron cosas así parecidas, ¿no? Uno lo mira de esta manera y dice, bueno, qué frivolidad. No, frivolidad no. Cuando hay un ser así al frente de un Estado, ¿qué indica los que están debajo? ¿Qué Estado tienen? Lo mismo nos lo podemos aplicar a nosotros, que tuvimos 40 años y menos mal que no llegó a los 150 años porque si no todavía continuaría. ¿Y por qué lo digo? Porque si hubiera sido posible que llegara a los 100 años, se mantendría todavía en el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que emocionalmente el pueblo español es un pueblo castrado. Somos un pueblo de reprimidos. Es decir, esta incapacidad que tenemos de responder, y los hombres mucho más que las mujeres. Las mujeres tienen una particularidad increíble, admirable. Son capaces entre ellas de ayudarse. Un hombre lo considera un ultraje que otro hombre le ponga la mano en el brazo o que lo abrace. Ahora, afortunadamente, eso ha cambiado. Afortunadamente, un hombre llorando en el entierro de su mujer, menudo cobarde. Y además, los que venimos de pueblos, si se era un viudo, el mismo día del entierro, le buscaban a alguna otra mujer. Sí. Es decir, que esto de que los padres se ponían de acuerdo los padres para el matrimonio de los hijos, los que no es que fuera al 100% así, pero que se pactaban las cosas. Hombre, a ver. De hecho, quien hacía la primera, aparte de que saliera la pareja, los que hacían la primera gestión eran los padres. Porque la norma era que el hijo se lo decía al padre o la hija a la madre, y se ponían de acuerdo y ya está. Otra cosa hubiera sido que entre esas familias, por no se sabe qué, del pasado, un asunto de tierras hubiera algún inconveniente. Entonces ya, en fin, que estas cosas pasan. Y si no, expliquémonos en Cataluña el tema de la pubilla y l'hereu, para mantener la propiedad lligada. ¿Entendemos cuál es el problema emocional de la humanidad? Que al no manifestar el arquetipo del Agni Yoga, que es ver la belleza, la bondad, en todas partes, ¿qué hacemos? Agarrarnos a una creencia, a una devoción, a un idealismo, pero no tenemos resortes emocionales, lo que se llama ahora inteligencia emocional. ¿Para qué? Para sustentarlo. ¿Lo vemos? Pues si no se desarrolla eso, ¿cómo se va a desarrollar el intelecto? El verdadero intelecto, ¿cómo?
Tendremos toda la medida una mente que pesa, mide, calcula y erige barreras. Tú aquí, tú allá, pero no es capaz de integrar, porque la capacidad de integrar en la mente abstracta la da el mundo emocional. ¿Veis lo que os he dicho antes? Que era un refrito, coger en la trituradora lo mejor del Bhakti, lo mejor del Raja, y aplicarle un voltaje inmenso al Agni Yoga. Eso lo vimos en el tema de la introducción al Agni Yoga, ¿os acordáis? Alguna cosita de esto que es muy importante, ¿eh? Si el pueblo tiene miedo, quiere decir que su mundo emocional, ¿cuál es? Retorcido, machacón, ¿verdad? Otra pregunta, además lo dijimos un día aquí. ¿Qué diferencia hay dentro de nuestra querida península ibérica entre el territorio que estamos nosotros ahora y los páramos castellanos? Tú eres de Castilla, que la vegetación allí es rala, escasea, ¿no? Parecen estepas siberianas, algunas, ¿no? ¿Qué creéis que se desarrolla en ese ambiente? Estepas mentales. Frialdad, carencia de mundo emocional. Luego, al estar los núcleos de población tan dispersos, ahora sí que tenemos vehículos y comunicaciones electrónicas, pero hace 100 años, hasta que llegó el ferrocarril, era una auténtica aventura ir de una ciudad a la otra, porque o te robaban en aquellas diligencias, que además que la gente no viajaba. Porque se relacionaba un poco. Claro, porque había endogamia. Pero ahora en la ciudad tampoco nos relacionamos tanto. Nos movemos mucho, falta el aspecto emocional por trabajar, la empatía esta. Si esto se aplicara, veríamos que todos los que nos visitan en Barcelona es lo mismo cuando nosotros hemos visitado en Roma, París, Londres, Nueva York, Shanghai, lo que sea, lo mismo. Uno va a aportar lo que lleva dentro, pero para eso tiene uno que trabajar ¿qué? Su parte interna. El mundo emocional es una forma que tiene el alma de manifestarse. Yo lo que critico a veces, que me lo ponen en cara, no, es que no hay que estar en el mundo emocional. Hay que estar en el mental, pero no negar el valor que tiene el mundo emocional. Es muy diferente. Pero eso sirve para relacionarse. Pero hay gente que no lo ve. Hay gente que niega el mundo de la mente, dice que no, que la mente, quieren ser corazón. En el fondo lo que quieren ser es esto, nada más. Al corazón no se puede llegar de esa forma, aunque sí que hay, por pétalos, hay una traslación del plexo al corazón, al centro cardíaco, se dice. ¿Lo veis la importancia que tiene? Continuamos leyendo. Dice, la consideración esotérica del Bhakti Yoga nos revela ciertos aspectos muy definidos que nos ayudarán a clarificar concretamente nuestro estudio, partiendo de la base de que nuestro universo es el cuerpo físico de una entidad psicológica del segundo rayo, cuya expresión natural es el amor. ¿Veis? Por eso, como es segundo rayo, ¿qué tiene que trabajar? El vehículo emocional. Porque un primer rayo, ¿cómo visualizaría el mundo emocional? Lo negaría. A ver. El problema es que si uno quiere tener empatía con los demás, un primer rayo es seco. No te la guarda, ¿eh? El que te la guarda es porque es profundamente emocional. El primer rayo es cortante. Le haces una pregunta, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Cosas así. Y sin acritud. Pero claro, es tan directo. Si uno no está trabajado emocionalmente, no entiende cómo funcionamos con los cuerpos de expresión, pues evidentemente dices, yo no vuelvo más. Claro, les hace daño porque se identifican con su pequeño yo. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Eso lo tenemos que descartar. Por lo tanto, como el logos necesita trabajar este rayo, aparte de construir un físico, porque si no construye un físico, un etérico, no hace su trabajo. Tiene que proyectar esta energía. Segundo rayo de amor, sabiduría, que trabaja él, en el vehículo emocional junto al idealismo, el sexto rayo. Se dice que por un lado tenemos dos energías maravillosas. Una es subsidiaria de la otra. La sexta, el sexto rayo, es subsidiario del segundo. Pero entendamos que el mundo emocional básicamente es amor, no terror. No películas de terror. ¿Por qué es películas de terror continuamente la vida? Pues estos rollos que nos gustan tanto, crímenes, niños que matan, niños que se caen a un pozo. Pero bueno, no tenemos otra cosa en la vida que hacer. Pues ¿sabéis por qué hacen eso? ¿Sabéis por qué lo hacen? Mientras hagan eso, no estamos concentrados, no estamos encaminados hacia el alma. Por eso los telediarios, por eso la otra noche haciendo zapping, uno que se estaba comiendo a otro, mira, muy bien tú, ¿qué nivel de conciencia hay que tener para a la 1 de la madrugada estar viendo una película de ese tipo?
Pero no es que sea una vez, es que es una semana, es otra, es otra. Resulta que esas películas enganchan a millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué? Por miedo, por sensaciones. Ojo que este vehículo, si no está muy sublimado, solamente es lo más denso, nos va a la marcha, la marcha de los extremos, y eso es terrorífico. Esa energía es la que se aplica en el plano físico cuando se hacen auténticas barbaridades. Porque si una guerra, mira lo que os digo, si una guerra fuese apretar un botón y 5.000 personas muertas, de forma instantánea, a nivel emocional, ¿cómo reaccionaríamos? Diferente, ¿no? Ahora bien, si vemos cuerpos destrozados, un monstruo que sale por ahí, se come a los niños, a personas mayores, ¿cómo reaccionamos? ¿Veis lo que hacen los hermanos del otro bando? ¿Cómo nos están domesticando? Por lo tanto, condición primera, sabemos que tenemos un cuerpo físico. Segunda, nuestro vehículo emocional, hoy por hoy, es para la inmensa mayoría de la humanidad su verdadera alma. Anda, que vaya cosa que he dicho, A ver, si tú tienes al dios dinero, al becerro de oro, Tauro es un primer rayo también. Pero Tauro es Venus y sobre todo el mundo del deseo. Si el mundo del deseo te domina, tú eres esclavo ¿de qué? Del plexo solar, de una interpretación perversa de tu vehículo emocional. ¿Qué es la civilización occidental? En todo el mundo es así. ¿Cómo al final llegaremos al arquetipo? Pues habiendo pasado por todas estas pruebas y dándonos cuenta que eso nos ha servido ¿para qué? Cuando era pequeño, ¿qué hacía? San Pablo decía en una carta, cuando era pequeño bebía leche, ahora que soy mayor como carne. Es decir, no tenía dientes, tenía que diluido todo. Ahora que tengo capacidad de raciocinio y tengo una conciencia abierta, pues puedo coger cualquier tema y me puedo alimentar de él. ¿Pero qué significa alimentarse de un tema? Pues coger un pensamiento simiente y analizarlo. Salimos a la calle, ¿qué pasaría, por cierto, si a un cristiano le decimos que Alá es el mismo Dios y que debería entender que amar a los seguidores del Islam, por ejemplo, un ejemplo, o al revés, o viceversa, es una forma de demostrar el amor a Dios? ¿Cómo reaccionaría? Si le pudiéramos ver el aura con un escáner especial. Es así, aquí está. ¿Por qué no aceptamos a los que vienen por ahí? Porque nuestro vehículo emocional está destrozado, tenemos miedo que nos están inoculando cada día, que si la pensión, y siempre nos hablan de un miedo futuro, caramba, y el presente, ¿quién habla del presente? Si hablamos del miedo futuro, la acción del día a día se diluye, no construimos nada. ¿No habéis conocido gente soñadora que siempre el día de mañana vamos a hacer un viaje? El viaje que hicieron fue al cementerio, yo conozco de unos cuantos casos, pero bueno, y todo el rollo de que iban a hacer, incluso en el hospital, cuando me ponga bien vamos a hacer esto. Pero si no vas a hacer nada, si no has hecho nunca nada. ¿Quién se lo dice? No se lo dice nadie. Pero aunque no te lo diga nadie, ¿no te miras en el espejo de vez en cuando? Es decir, a ver, Jesús, María, Antonio, Fernando, como te llames, no te miras un día y uno dice, tío, a ver, ¿qué está pasando? Nada de lo que he imaginado, he visualizado, he querido, lo he construido. ¿Qué me pasa? ¿Hay alguien que se haga esta pregunta? Pues en el camino de la espiritualidad esa pregunta hay que hacérsela. ¿Qué dices, Santi? Estás muy callado. Esa pregunta te la has hecho muchas veces, ¿no? Como todos. Sí, cada instante. Cada instante. Bueno, ¿entendemos la importancia del vehículo emocional? Si el vehículo emocional no funciona bien, cuando venga lo que tiene que venir, la enfermedad, la muerte de los seres queridos, ¿qué sucede? Que nos descoloca, es decir, nos meten en un tío vivo, nos dan 50, bueno, la ponen la centrifugadora a 1000 revoluciones por minuto y salimos, ¿qué? Sin cabeza. Es decir, ¿dónde estás? No sé. Oye, que se te ha muerto tu mujer, oye, que hay que hacer algo. Contemplando el panorama, oye, pero a ver, tus otros hijos tendrán que comer, ¿no? Sí, un caso que hace años pues supe. A ver, pero oye, que tienes que ayudar a tus hijos, sí, pero quedarte así. ¿Eso sabéis por qué es? Porque a nivel emocional no nos hemos trabajado. Entonces hay mucho, Que si hay mucho, cada vez más. Se queda como Las personas mayores esto no lo tenían, como habían padecido tanto la guerra, la posguerra, lo que hubo antes, porque Barcelona ya sabéis que hace 100 años, bueno, había pistoleros por las calles, bueno, Barcelona ha sido siempre la perla de la península ibérica, en libertades y en acuariano.
En toda la energía acuariana, la primera, siempre. Claro, si no hay un vehículo emocional fuerte, ¿qué pasa? ¿Por qué este vehículo es más fuerte que aquí en otras regiones de España? ¿Por qué? Porque aquí se vivencia mejor los extremos. En otras partes la gente se hunde. ¿Por qué se tienen que ir algunos de su territorio de origen y venir aquí? ¿Por qué? ¿Porque hay más o porque a nivel opcional como alma se sienten mejor aquí que no allá? Curiosamente ayudan a levantar este territorio con su riqueza, con su aportación de trabajo, inteligencia, amor. Sin embargo, en el lugar de origen no lo hacen. No pueden, ahí lo has dicho, porque el campo emocional es diferente, es rancio, está petrificado, muy bien, y está lleno de miedo. Miedo. Exactamente, miedo. Sí, bueno, si el Bhagavad Gita habla de lo mismo. Las clásicas discusiones de los diálogos de Arjuna y Krishna, es decir, uno consigo mismo, la conciencia y la personalidad. En fin, ¿por qué te preocupas de lo caduco? Te preocupas de tu vehículo físico, emocional y mental. Ocúpate del alma. Es que eso cuesta mucho. Eso es más creativo. Ahí está. Dice, el amor es una cualidad que en los seres humanos se expresa por medio de la sensibilidad, de las emociones y de los sentimientos. Mira, te ha dicho todo, ¿no? O sea, ¿vamos a tener en cuenta el vehículo emocional a partir de ahora? ¿O no? Hombre, si todo esto no se... Obras son amores y no obras razones, ¿eh? Si no se hace, es como si no existiera, ¿eh? Así. No hay que anunciarse en Facebook lo que uno hace, ni nada ni enviar por WhatsApp la realización de conciencia que uno tiene, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Aunque sea de forma anónima, hay que hacer algo, pero estar sentado o rezando y pidiendo, no, hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Dice, tales emociones y sentimientos y la sensibilidad que a través de ellos trata de manifestarse son asimismo las cualidades características del plano emocional, siendo este plano en su totalidad el cuerpo emocional de la propia divinidad, en donde el alma o yo superior plenamente sensible a la vida espiritual o monádica trata de expresar el sentimiento de unidad que es inherente a esta vida. Bueno, aquí nos lo dice de maravilla. Una cosa es el campo emocional que hemos creado los humanos, que no existe, que es ilusorio, y otra muy diferente, el campo emocional, el cuerpo emocional del logos solar, del logos planetario. Si no es a través del camino de la devoción, no llegaremos a la casa del Padre mínimamente, pero para tener plena conciencia tendrá que ser a través del Raja Yoga. Pero no desmerece la práctica del Bhakti Yoga. Sucede que ahora eso debe estar trascendido, pero no negar el valor que tiene. Un peldaño más, ¿no? Claro que es un peldaño de la escalera, una espiral más de la escalera de Jacob. ¿Lo veis? Esa sensibilidad es lo que nos va a permitir interactuar con todo lo manifestado. Aquel que tiene un mundo emocional trabajado, ¿qué hace con él? Interactúa con los animales y con las plantas, ¿no? Y con los humanos. Acordaos de aquel famoso que hubo en el siglo XX, que le gustaban a los niños las flores, pero que luego tenía una conciencia un poco extraña, ¿no? ¿Qué hacía aquel señor? Uno que en Alemania hubo, que era muy conocido, era vegetariano, le gustaban las flores, jugar con los niños, pero los seres humanos parece ser que bueno, tenía un verdadero problema. Pero fijaos cómo conocía la sensibilidad y cómo su conciencia, como mago negro, buen mago negro que era, interactuaba. Y él, parece ser que él y otros llegaban a las barbaridades estas de hacerse la pantalla de la lámpara del escritorio de piel humana para ver si eran capaces de sentir algo. Claro, como tenían el cuerpo emocional, sí, dominado. Bueno, aquí hubo uno en la Costa Brava, había sido ayudante de Mengele, uno que vivió muchísimos años, casi 90. Pasa que lo protegieron bien, Franco lo protegió y no pudieron hacer nada, pero este se descubrió después de que murió, se descubrió quién había sido. Y estos habían llegado a tener, por lo que yo leí en su momento, la pantalla de una lámpara, como si fuera esta que está ahí, pues esta de piel humana. Claro, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, dices, mira, voy a ver si siento algo. No siento nada, estoy por encima de la media, que tiene conciencia de masa, y siente. Por lo tanto, como sienten y emocionalmente no funcionan, yo los puedo dominar. ¿Os dais cuenta de lo que hay aquí? Yo los puedo dominar. ¿Pero por qué los domino? Porque tienen emociones, tienen miedo, y yo no lo tengo.
¿Por qué creéis que por los gobiernos de todo el mundo, en determinados momentos, que si un atentado, que si no sé qué, que si un accidente ferroviario, que si estalla un avión, ¿qué creéis que hay detrás de esto? El tema emocional, ¿eh? No digo más, ¿eh? Yo siempre os digo que abráis los ojos y las noticias, cuando os digan algo, reflexionar un poco. Nos manipulan, pero bien, ¿eh? ¿Continúo? Dice: los deseos, las emociones y los sentimientos, 3 aspectos de sensibilidad emocional, se gestan, desarrollan y llegan a una plena consumación o augusto cumplimiento de unidad a través del cuerpo emocional, que en el ser humano constituye el más poderoso vínculo de unión con la divinidad creadora y con el aspecto amor del ángel solar, el alma en su propio plano, el causal. El vínculo, el más poderoso vínculo de la unión con la divinidad, el vehículo emocional. Hombre, es la línea de menor resistencia del segundo rayo, el campo emocional. ¿Vemos que a través de la emoción podemos demostrar el amor que tenemos? ¿Con qué se recuerda al nazareno? ¿Por su carácter hirsuto o por su alegría? ¿Creéis que fue un personaje alegre? Yo creo que sí, que fue Sí, alegre, ¿no? No como nos proponen, ¿eh? Fue un tío, un hombre duro de pelar, en el sentido de que, bueno, fue complejo. Pues seguro que lo fue, porque una conciencia así. A ver, que tuviera alegría, no lo voy a discutir, pero hay que distinguir una cosa: el punto de vista del observador. No es lo mismo el gentil, el que no estaba a su cargo, que el que estaba a su cargo. El que estaba a su cargo los trató, pero con disciplina. Con disciplina, ¿por qué? Porque, a ver, habían hecho unos votos y él lo que representó fue un ashram en la tierra. El colegio cardenalicio viene de ahí, de obispos. Él lo que instituye es el obispado, es decir, el cargo de obispo, que es la cuarta iniciación, el arate. Él lo instituye. Y a partir de ahí, pues bueno, hay lo que hay, ¿no? Todo eso es otro tema, ¿no? Pero lo importante es que entendamos que él sí que tuvo ese carácter. Él cuando dice: dejad que los niños se acerquen a mí, es las almas jóvenes, no los niños como los entendemos literalmente. ¿Por qué decimos que a veces en el camino de la espiritualidad nos encontramos con niños? Porque son almas jóvenes que están buscando. Y buscan y buscan y desean y prueba, error. Claro, les falta ¿qué? Dar un paso. Pero ese paso puede llevar varias vidas y hay que entenderlo porque seguramente nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. ¿Veis cómo esto nos lleva a ese plano causal al final? Y entonces, ¿dónde dejamos el Raja Yoga? ¿En qué parte? Van conjuntamente, no podéis solo. Lo que sucede es que hay que trabajarlo en orden cronológico. Si ahora tenemos una orientación natural al Raja Yoga y entendemos cómo funciona esto, es que esto ya lo hemos hecho. El Bhakti ya se ha hecho, pero no hay que olvidar lo que significa el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, del idealismo. ¿Por qué? Porque es un camino natural, no una válvula de escape. El problema, la cristalización ha venido es cuando yo tenía problemas, confiaba en la divinidad. No, utiliza el intelecto. Uno va a la iglesia que a pedir, no, vete al templo a agradecer, y ya verás cómo la vida te irá diferente. Todo el mundo va a la mezquita a rezar, ¿no? A la sinagoga, a la pagoda, a la catedral, ¿verdad que sí? ¿Por qué se va? ¿Por qué no se va a dar las gracias? Ya que focalizamos en un centro, y acabará imantándose, irradiando, la razón de ser de los templos es esta, que al meditar y rezar en un lugar se llena de energía la piedra, lo más denso, se recarga de energía y cuando pasan los siglos, los miles de años, todavía está la energía ahí. Y eso hace que te metas en algunos sitios, en algunas ruinas y salgas poco menos con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque lo que se hicieron no era bueno. Y claro, eso está ahí y por mucho que uno diga que no pasa nada, que son piedras, esa energía está ahí. Y esto es lo mismo aplicado a un castillo, aplicado a un palacio o aplicado a lo que queráis. Yo tuve una experiencia en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid que no fui al suelo de milagro. Porque en ese Salón del Trono se tomaron decisiones en la época imperial terribles. Y aparte que estaba aquel señor que se sentaba encima. Sabéis que los demás no se han sentado nunca, porque es una forma de decir que el monarca se pone a nivel del pueblo. ¿Sabéis esto, no? Está el trono,
No se pone, y entonces el monarca se pone abajo, el jefe del Estado, porque ha descendido de ese pedestal, ¿no? Pero aquel no, aquel se subía. Y allí se tomaron decisiones, bueno, no ahora, siglos ha. Y todo eso es lo mismo. Os puedo hablar de Edimburgo, el famoso castle aquel que hay, que no fui al suelo también porque me cogieron. Aquello estaba, que bueno, en Edimburgo, en Escocia. Aquello, las energías eran las que eran. Y este sitio donde se va a ir, Glastonbury, hay de todo, de energías, ¿eh? Hay bien, y luego hay otras que, bueno, cuando vayas ya me lo contarás. ¿Lo dejamos aquí? ¿Os ha gustado? Hemos avanzado poco, pero esto es muy lento, no tenemos prisa, ¿verdad? Venga, una última pregunta y nos vamos. Bueno, no, yo aclarar que la figura de Nazareno siempre se la pone como, se piensa en la crucifixión y se piensa como duro y tal. Y él, al no tener miedo, supongo, pues era una persona que debía ser muy feliz. Él era un ser, bueno, es que aquí pensemos dos cosas. Una cosa es el discípulo Jesús, que tenía una tercera iniciación, que con todo el amor del mundo a su amado maestro le cede el cuerpo físico, para que el maestro tome posesión de él en contadas ocasiones y se manifieste. Es decir, esa idea de que Dios habla por mi boca, ¿no? Eso que se decía antiguamente, la profetisa, en los famosos oráculos de la antigüedad, decir, los dioses hablan por mi boca, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Pues este discípulo hace eso. ¿Qué sucede? Que eso le provocó un cambio radical, lo pasó fatal, el discípulo lo pasó fatal. De hecho, quien muere en la cruz es el discípulo, físicamente el cuerpo lo pierde. Pero eso es una forma de explicar la cuarta iniciación, que se rompe ya definitivamente la cadena de encarnaciones. ¿Qué pasa? Que años después, unos 15 o 20 años después, aparece un niño en lo que ahora es Turquía, que empieza a hablar de una manera como el maestro. Además, físicamente se pareció un montón. Ese niño se conoció con el nombre de Apolonio de Tiana. Cuando los apóstoles lo ven, el maestro ha resucitado, ha vuelto. Claro, era el que ellos tuvieron, el Jesús que tuvieron, el rabino. Claro, había algo de él en el cuerpo físico. Como alcanzó la cuarta iniciación, ¿qué hicieron? Le construyeron un cuerpo muy parecido al anterior. Pero esa iniciación tomó la iniciación de Kinde Mahatma, de maestro, con el nombre de Apolonio de Tiana, que es el famoso Maestro Jesús, el Chohan de Rayo en estos momentos. Claro, es factible que eso pase. Eso pasa, claro. Es que yo creo que todo el mundo le da los poderes, sobre todo el énfasis en la crucifixión, porque es el miedo, porque es el sacrificio, y no la resurrección. ¿Qué es lo que deberíamos trabajar? Porque él lo que nos dijo fue lo siguiente. Además, que la cuarta iniciación es la muerte y la resurrección. Es decir, yo dejo de ser, esto se abre, explota en ese momento la cuarta iniciación, el loto egoico este que tenemos de la gran invocación, y automáticamente tú dependes de la mónada, dependes del átomo bódico permanente y del átmico. Ya no eres una proyección holográfica del átomo manásico permanente, eres algo más. Claro, tu mundo anterior ha muerto, pero estás en un mundo superior en el cual manifestarás con el tiempo continuidad de conciencia, es decir, no hay dualidad, no hay noche ni día. Vicente lo explicaba, él llamaba que tenía conciencia cósmica, es decir, si iba a dormir, su cuerpo estaba allí, pero era plenamente consciente, volvía y todo era consciente de dónde estaba. Nosotros eso ni por asomo de momento ni por asomo. Claro, ¿cómo se explica el drama de la cuarta iniciación? Hay que renunciar a todo. Por eso la corona de espinas, que simboliza el despertar del centro coronario, los famosos dolores de cabeza que tenía Krishnamurti por las tardes, que le quemaba la espalda, le quemaba toda la cabeza, eso lo han contado muchos. Por tanto, algo debe de haber de verdad. Claro, esa insatisfacción respecto a todo lo que te rodea. Es decir, ¿por qué? Porque hay una energía tan poderosa que te entra que francamente no sabes qué hacer. Pero es que la crucifixión significa que uno se crucifica en la cruz fija. Los signos de Tauro, de Leo, de Escorpio y de Acuario, nada más. Ahora, ¿cómo lo trasladamos a nivel físico? Que como ser humano desapareces. Desaparece la conciencia del ser humano.
con todo lo que ello lleva, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo creo que es el verdadero ser, lo que es el amor para mí, no, todo eso se borra, porque hay una comprensión directa. Por eso él dice, a ver, Dios, Dios, ¿cómo me glorificas? O mejor dicho, no yo, Padre, sino tú en mí. La mónada tiene que regir mi destino, no yo. Claro, eso solamente se puede conseguir en la cuarta iniciación. De ahí que sea el Calvario, sea la famosa noche oscura del alma, que San Juan de la Cruz la tuvo Teresa de Ávila, la han tenido muchísimos más, Fray Escoba, el Padre Molinos, todos estos tenían el don de la bilocación, podían estar en varios sitios a la vez. De hecho estaba esta Sor esta de Ágreda, que se fue en el libro La Dama Blanca o La Dama Azul, que iba directamente a América y estaba allí en Nuevo México alentándoles a aquellos indios a que fueran cristianos. Pero estos casos existen, el don de la bilocación. Si supiéramos lo que hacen en el plano físico, los arates y los mahatmas cuando se manifiestan, reducen muchísimo su vibración y te pueden aparecer en una conferencia, hacerte una pregunta, y si el conferenciante está un poco versado en esoterismo, se dará cuenta de lo que ha pasado. Porque vienen un día y no vuelven, pero te dejan algo. Lo digo porque he sido testigo de varias pruebas de estas. He hablado de algunas, pero de todas no puedo hablar, porque sería dar muchas pistas ya. Lo dejamos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumpla con la parte que me corresponde. Que así sea.